Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sexta transmisión del webinar Pilares, en donde, como en otros webinars, estaremos abordando temas educativos que nos parecen relevantes tocar. Y bueno, en esta ocasión, como ya algunos lo podrán haber visto en los múltiples carteles que hay, estaremos hablando sobre uno de nuestros ejes educativos que trabajamos en este programa, que son las habilidades cognitivas y cómo se desarrollan. Hoy nos contarán esta experiencia y un poco les platicamos cómo es la intención, cómo surge la necesidad de este webinar. En el último webinar, en el quinto, tuvimos la participación de Emiliana Rodríguez, donde estábamos abordando qué son las habilidades emocionales. Y ella nos mencionaba en alguna parte del webinar que las habilidades emocionales tienen una correlación directa con las habilidades cognitivas. Entonces, pues bueno, con Emiliana abordamos qué es este concepto de habilidades emocionales, cómo lo trabajan, cuál es el abordaje que ella en particular nos traía con nosotros y nos hacía una propuesta. Por supuesto que hay varios enfoques de abordarlo y pasará lo mismo en este webinar. Alberto, correlación directa con las habilidades cognitivas. Alberto estará haciendo un análisis desde su formación, que es nuestro ponente y nuestro panelista del día de hoy, estará haciendo este análisis de qué son las habilidades cognitivas desde su experiencia de formación, pero también nos permitirá saber cómo es que las ha desarrollado. Entonces, un poco, pues bienvenidos en esta sexta transmisión de este periodo de cuarentena. Esperemos que todos se encuentren bien. Agradecemos a todos los compañeros que una vez más deciden participar en este espacio, un espacio de diálogo que lo hemos dicho y lo seguiremos defendiendo. Este no es un curso, este es un espacio donde creemos que si la educación se va a transformar, será a través del diálogo de quienes participamos en ella. Entonces, por eso les hacemos hincapié en cada una de las sesiones, de que se sientan con libertad de comentar, si les gusta el enfoque, si no les gusta el enfoque. Por supuesto que los panelistas estarán atendiendo a cada una de sus comentarios, recomendaciones o preguntas. Y en esta ocasión también tendremos la participación de Mau y Néstor, que nos estarán ayudando con la lectura de las preguntas. Entonces, pues les recuerdo que en la transmisión, en la parte de abajo, ustedes podrán hacer comentarios, preguntas o inquietudes que vayan sucediendo a lo largo de la presentación de nuestro panelista. Y pues nada, con esto inicio este sexto webinar. Me permito presentarles al panelista del día de hoy. Es un compañero que, al igual que muchos otros, ha colaborado y colabora con nosotros en el programa. Él es Alberto González. Alberto, él es licenciado y es egresado con mención honorífica por la Universidad Pedagógica Nacional en la licenciatura de Pedagogía y ha desempeñado conocimientos en pro de la aplicación de habilidades cognitivas en contextos educativos. Ha participado también como tallerista y docente en el programa de ciberescuelas Tlalpan de 2016 a 2018. Entonces, con esto me permito darle la bienvenida a Alberto. Alberto, ¿andas por ahí? Sí, claro que aquí estoy. Muchas gracias, María. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Me siento muy contento de estar presentándoles algo de mi investigación, de mi propia perspectiva y sobre todo algo que sé que les puede ser de mucha utilidad y de mucho interés dentro del programa Pilares. Entonces, sin más preámbulos, me gustaría empezar a abordar lo que es el tema, que lleva por nombre ¿qué son las habilidades cognitivas y cómo se desarrollan? Este planteamiento, que me parece muy importante desarrollarlo, tiene una intención más profunda de lo que parece en el título. ¿En qué sentido? Pues las habilidades cognitivas son diversas capacidades o diversas situaciones que se van a estar presentando en muchos momentos de la vida, no solamente en algún momento en específico.
Como tal, me gustaría que el auditorio o toda la población que nos está observando el día de hoy se preguntara lo siguiente. ¿Qué es para ustedes una habilidad cognitiva y cómo creen que ustedes la desarrollarían? Lo que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, si me hace favor, María, gracias. Yo les voy a explicar básicamente cómo yo percibo y cómo desarrollo las habilidades cognitivas desde un contexto más teórico y también no más personal. En este caso, podemos ver que las habilidades cognitivas parten de un procesamiento de información que vamos a estar adquiriendo para una función cerebral. Es decir, que cualquier información que obtenemos de una situación externa a nosotros, como puede ser el caminar, como lo puede ser el despertarse el día a día, o el estar percibiendo diversas situaciones que nosotros mismos podemos catalogar en caso como normales, van a generar una función cerebral que va a interiorizar la información que estemos adquiriendo. Todo esto con la intención de que esa interiorización de la información comencemos a darle un significado y por ende lleguemos a lo que se llama cognición, que es una reflexión sobre el pensamiento partiendo de la información o de los elementos que se han desarrollado. Algo particular que yo les podría decir en este momento es cuando andamos en bicicleta. Es decir, nosotros tenemos en cuenta que para mover una bicicleta debemos de estar pedaleando y vamos a estar tomando velocidad. ¿Y qué pasa si dejamos de pedalear después de un rato? Pues muchas veces la velocidad se mantendrá constante y podemos ver, o podemos analizar, mejor dicho, que nosotros mismos podemos entender que durante un rato vamos a mantener dicha velocidad, pero pasando el tiempo, evidentemente va esa velocidad a ir bajando y necesitaremos volver a empezar el proceso. Por lo tanto, en un modo más textual, yo les puedo decir que las habilidades cognitivas nos ayudan a comprender el entorno, y esto mediante una serie de pasos que nos ayudan a comprender y analizar la información por los medios de los sentidos. Es decir, que por medio de la vista, el gusto, el olfato, el tacto y el oído podemos encontrar información que nos va a llevar a realizar todo este procedimiento. Y aquí es donde me gustaría preguntarles a todos ustedes. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué las aves vuelan? Incluso, ¿por qué son capaces de levitar en el aire cuando no están aleteando? Si lo comenzamos a razonar mediante ese proceso de la cognición, vamos a poder dar diversas y muy variadas respuestas, que por supuesto me gustaría que ustedes me comentaran. Por lo tanto, partiendo de esto, si me hace el favor, María, por favor de cambiar la diapositiva, podemos entender que las habilidades cognitivas se desarrollan de diferentes maneras. Y esto puede ser que el momento claramente no es indispensable. ¿Por qué? Porque puede desarrollarse desde la niñez. Pero ojo, esto es muy importante que lo comprendamos todos. La niñez no es el único momento donde se pueden desarrollar las habilidades cognitivas. Las habilidades cognitivas se pueden desarrollar en diversos momentos de la vida, tales como la adolescencia, la adultez, incluso la vejez se pueden desarrollar habilidades cognitivas. Y para esto necesitamos seleccionar un tema. Pero un tema, aquí no nos estamos refiriendo como en una materia académica. Un tema puede ser, como la pregunta que les acabo de hacer sobre el ave. Un tema puede ser también incluso lo de la bicicleta de que les acabo de comentar. Pero también un tema puede ser algo que se esté basando en un interés o una necesidad de nosotros. Tal como puede ser por qué el cielo es azul,
¿Por qué el sol es amarillo? ¿Por qué podemos mover el cuerpo, por decir algo? Y muchas veces, a partir de esto, nosotros nos comenzamos a realizar preguntas que nos van a llevar a un procesamiento de la información. Y como lo veíamos en la diapositiva pasada, nosotros podemos observar claramente que vamos a estar haciendo una función cerebral que nos va a llevar a realizar una estrategia para poder llevar ese proceso. Y estas estrategias pueden estar basadas en diversas actividades, pero yo en este momento solo les voy a abarcar las que considero más importantes en esta presentación, que podríamos verlos del juego, desde el arte y desde el deporte. Y aquí hago una pequeña pausa para poder decir en qué se basa cada uno. El juego básicamente nos ayuda en el desarrollo de habilidades cognitivas mediante el aspecto lúdico, y que en este vamos a nosotros a poder estar jugando y aprendiendo. Es decir, no solamente como algo que podemos pasar el rato con un amigo o con algún conocido, sino que nosotros vamos a poder encontrar respuestas mediante el juego. Un ejemplo claro lo podemos ver cuando nosotros estamos jugando a las escondidas, que el procesamiento de la información ahí sería plantearnos la pregunta: ¿en dónde debemos encontrar el mejor lugar para que no nos encuentren? Y ahí es donde nosotros comenzamos a pensar, ¿qué haremos? ¿Hacia dónde iremos? Y dentro de ese proceso, ustedes mismos se van a estar respondiendo a esas preguntas. Dependiendo del lugar, pues puede ser, por ejemplo, un parque. Pues en un parque encontramos árboles, encontramos algunos juegos para niños, encontramos bancas, que nosotros vamos a poder idear para nosotros poder encontrar la respuesta y reflexionar sobre nuestra decisión final que tomemos. Pasando al siguiente punto, que es el arte, muchas veces las expresiones que nosotros estamos viendo, que se pueden reflejar tanto en la música, en el teatro, en la escritura, en la escultura, nosotros vamos a poder idear qué es lo que queremos dar a conocer y qué mensaje es lo que queremos dar. Por lo tanto, si lo vemos de esa manera o de esa idea, el tema que nosotros planteemos como el núcleo de nuestra expresión artística, vamos a tratar de cumplirlo de alguna u otra manera, ya sea con un guión, ya sea con una intención, con un boceto, o con una serie de ideas que nos ayuden a enfocar qué es lo que queremos hacer y qué queremos dar a conocer hacia las otras personas que ven el arte. En el deporte, partimos del objetivo de dicho deporte. Un ejemplo, el baloncesto. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues encestar un balón en un aro, hacer que ese balón pase. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues podemos hacerlo por medio de compañeros que nos ayuden en elementos del juego, conocidos como pases, o por habilidades propias que nosotros vamos desarrollando por medio de la práctica. Y nosotros vamos a ir procesando esa información para generar un proceso de razón. Y por ende, reflexionemos sobre toda decisión que nosotros estemos desarrollando. Y esto puede ser medido o evaluado, mejor dicho, desde un proceso cualitativo o cuantitativo. Y esto es donde lo podemos ver. Muchas veces en estas tres estrategias que les acabo de comentar, no lo podemos ver de un carácter de un número. Porque muchas veces podemos ver si el resultado de nuestras ideas o nuestros planes son correctos o incorrectos. Sino que muchas veces podemos ver qué tanto aprofundizamos y qué tanto aprendimos de lo que hicimos. Entonces ahí podemos verlo desde un carácter cualitativo.
y podemos volver a empezar una idea para que nosotros podamos mejorar nuestros propios esquemas. Dentro de lo cuantitativo lo podemos ver ya de una manera más académica, donde un cuestionario o un examen que nos obliga a poner en juego lo que aprendimos en una sesión nos va a permitir obtener un dígito o una cantidad que nos va a ayudar para ser evaluados a lo largo de un promedio. ¿Y por qué es importante esto? Si María, ¿me podrías ayudar, por favor, con la siguiente? Gracias. Podemos verlo desde lo que son las corrientes pedagógicas, que a manera particular puedo comentarles que dentro del desarrollo de habilidades cognitivas podemos verlo con el constructivismo y el uso de la teoría de las inteligencias múltiples. ¿Y qué es el constructivismo? Pues vamos a partir de las 3 teorías más importantes de esta corriente, que lo vemos con Jean Piaget, que es la teoría del desarrollo cognitivo, que aquí parte de 2 teorías, la teoría de la equilibración y la teoría de los estadios. Vamos a partir por la segunda, que es un poco más compleja de explicar. La teoría de los estadios nos habla que cada persona va desarrollando un nivel de cognición a partir de una determinada edad, que puede ir desde los 0 hasta los 18 años. Claramente es importante reconocer que estas edades que yo les estoy mencionando son relativas, porque alguna persona que esté dentro de ese rango puede desarrollarlo tal como lo dice la teoría, o puede ser más rápido o puede ser más lento, dividiéndolo, ya que esta se divide en 4 etapas, que ahorita no voy a profundizar porque claramente necesitamos observar que cada etapa tiene ciertas características particulares. Por decirles algo, podemos decir que a la edad de 7 años, si le colocamos un ejemplo de un niño donde encontramos un vaso grande y un vaso pequeño, y los dos los colocamos por la misma cantidad de agua, y se los presentamos al niño sin que éste haya visto que los llenamos con la misma cantidad, les recomiendo que les pregunten qué vaso tiene más agua. Y se van a dar cuenta de que les va a decir una respuesta que a ustedes puede parecer un poco ilógica. Mas sin embargo, si le hacemos la misma pregunta con los mismos elementos a un chico de 13, 14 años que está en otra etapa dentro de esta teoría, vamos a poder darnos cuenta que nos va a dar la respuesta a la que nosotros concluimos. Es decir, que el chico que tiene 6, 7 años nos va a responder que el vaso grande tiene más agua, evidentemente por el tamaño del vaso, mientras que el chico de 13, 14 años nos va a decir que ambos tienen la misma cantidad. ¿Pero por qué sucede esto? Por las limitaciones cognitivas que tiene cada uno en su determinada etapa. Entonces, partiendo de esto, hay la segunda teoría, en conectándola, mejor dicho, podemos ver la teoría de la equilibración. ¿En qué se basa esta teoría? Se basa prácticamente en 3 conceptos, que son adaptación, asimilación y equilibrio. El primero, el de adaptación, tenemos que tocar el tema de los esquemas de nuevo. ¿Pero qué es un esquema? Un esquema básicamente es un uso o una idea que nosotros ya tenemos desarrollada dentro de nuestros procesos cognitivos. Por ejemplo, cuando multiplicamos las tablas del 2, por ejemplo, nosotros lo hacemos en automático diciendo que 2 por 2 es igual a 4. Aunque incluso haya una persona que le pregunte cuánto es 2 por 2 y va a ser la suma de 2 más 2, que va a dar la misma respuesta. Pero la persona
ambas personas pueden estar habituadas a desarrollar la misma actividad y en su contexto. Por lo tanto, a esa apropiación de conocimiento y desempeño y desarrollo del mismo, se le llama esquema. Y por lo tanto, cuando adquirimos nueva información que aporta algo al esquema que ya tenemos desarrollado, vamos a pasar un proceso de adaptación, en el cual la información nueva vamos a nosotros a seleccionarla por medio del proceso cognitivo y vamos a decidir qué es lo que nos sirve y qué es lo que no. Lo que no nos sirve lo vamos a desechar. Lo que no tenga un significado para nosotros. Pero lo que sí tiene va a pasar a lo que se llama proceso de asimilación, en el cual ese conocimiento nuevo que nosotros hemos estado desarrollando lo vamos a enfocar a lo que nosotros hacemos. ¿Para qué? Para hacer un cambio en el esquema que nos lleva al equilibrio, donde el nuevo conocimiento se adapta a los antiguos esquemas que nosotros tenemos ya desarrollados para formar el uso de nuevos. Y esto evidentemente nos va a ayudar dentro de la otra teoría que hablábamos al inicio, que es la teoría de los estadios. Y la teoría de la equilibración nos va a ayudar a mejorar la cognición. Entonces, el desarrollo cognitivo, hilado desde las dos teorías, comienza a ser una especie de maquinaria de la que una depende de la otra y la segunda depende de la primera. Pero no solo lo tenemos que ver desde este enfoque, donde nosotros vamos adquiriendo información de manera particular. Dame un momento, por favor. Continuando, perdonen. Con la teoría sociohistórica, que es la siguiente, que hablamos sobre ahora Lev Vygotsky, que él nos va a ayudar sobre el aspecto sociohistórico, es decir, la relación con las historias de otras personas y los conocimientos de otros individuos que nos van a ayudar con dos conceptos, que es la zona de desarrollo próximo y el andamiaje. Partiendo de estos dos conceptos, primero tengo que explicar qué es cada uno. En el caso del primero, la zona de desarrollo próximo se desarrolla entre un proceso de intercambio de información entre dos o más personas, donde evidentemente en muchas situaciones, y lo podemos encontrar en la vida diaria, podemos ver que algunas personas tienen desarrollado un conocimiento más amplio que nosotros. Y nosotros necesitamos adquirir ese conocimiento para poder avanzar. Y esto evidentemente se presenta mucho en cuestiones académicas, donde vemos que una persona que tiene facilidades, por ejemplo, en el tema de matemáticas, tiende a ser alguien que pueda apoyar a otros compañeros que no lo tienen tanto desarrollado ese conocimiento. Y la zona de desarrollo próximo es aquella distancia entre el compañero que no tiene desarrollado tal conocimiento que nosotros deseamos sobre la distancia, sobre el conocimiento que éste ya tiene. Es decir, si yo les colocara una ecuación de primer grado diciéndoles x más 4 es igual a 10, y yo puedo responder rápidamente sin que sea un proceso, que x es igual a 6. Pero otra persona que aún no tiene desarrollado ese nivel de conocimiento o de cognición, tiene que desarrollar todo el proceso para llegar a esa respuesta. Y evidentemente mi trabajo en ese escenario ficticio sería enseñarle a esa persona para que el primer individuo pudiera desarrollar esa ecuación o esa operación sin necesidad de un apunte. Y a este acompañamiento o a este proceso de intercambio es lo que se llama andamiaje. Ese proceso donde nosotros vamos a estar intercambiando información. Pero ojo, aquí hasta este punto puede parecer que
solamente el que está con el conocimiento menos desarrollado es el que obtiene una ventaja. Claramente eso no es así. El andamiaje lo que permite, aparte de ese intercambio de conocimiento, es que la persona que tiene conocimiento más desarrollado pueda observar y pueda entender diversas habilidades que la persona en cuestión, que tiene menos conocimiento desarrollado, tiene y que a él le falta, o que él no ha desarrollado. Y esto le va a permitir desarrollar nuevas habilidades, nuevos procedimientos que mejoren sus esquemas o que hagan cambios en sus esquemas y pueda desarrollar un conocimiento más amplio. Partiendo de estas dos ideas, tenemos que entender algo más, y que es que todo conocimiento para nosotros tiene un significado. Y para ello, David Ausubel, con su teoría del aprendizaje significativo, nos va a permitir decir que el significado que nosotros le estamos dando a cada uno de los conocimientos que estamos desarrollando como habilidad cognitiva, se van enfocando a que nosotros le demos una importancia. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué habilidad consideran ustedes la más importante para ustedes? Sé que ustedes me darán muchas respuestas muy variadas. Y la verdad es que me gustaría que ustedes también lo estén anotando en los comentarios. Y les dijera, si esa habilidad que ustedes consideran muy importante les ayudara para generar un proceso cognitivo donde ustedes adquieren información y esa información les genera una función cerebral para procesar información y llegar a la cognición, a partir de la cognición lo tenemos que transformar en conocimiento. ¿Y cómo lo hacemos en conocimiento? Pues es ahí donde le damos la importancia. Si, por ejemplo, aprendemos una canción que hable sobre la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y te impacta tanto por el hecho de todos los elementos históricos que ésta tiene, cuando llegue el momento donde abordemos el tema como tal, inmediatamente nosotros vamos a poder trasladar esa canción que nosotros escuchamos sobre este tema de la Segunda Guerra al momento de donde tenemos que exponer y desarrollar ese conocimiento más profundo. En general, estas tres ideas, esas tres teorías que nos presentan tanto Piaget, Vygotsky y Ausubel, nos ayudan a procesar información de manera que nosotros podamos desarrollarnos como personas que tienen una cognición. ¿Para qué? Para llegar a un proceso que se llama metacognición, que es la reflexión de la reflexión. Es decir, que nosotros podemos pasar todos los conocimientos que nosotros mismos hemos desarrollado y que no son significativos para nosotros, para encontrarles más ideas, para encontrarles más conocimientos. Y por supuesto que aquí ya es donde entra Howard Gardner con su teoría de las inteligencias múltiples. Porque evidentemente, dentro de las aulas, solamente desarrollamos un proceso de información donde alguien puede estar diciéndonos por medios lingüísticos, como lo estoy haciendo ahorita, por medio del habla, les está transmitiendo información. Pero no muchos pueden aprender la información de esa manera. Algunos lo pueden aprender por medio de la música, algunos por las matemáticas, algunos por movimiento del cuerpo, algunos por arte, algunos por pintura, etc. Y es lo que nos menciona Howard Gardner, que no solamente estemos centrados a un tipo de enseñanza, porque las personas no son iguales. Toda persona es diferente y nos va a ayudar a que desarrollemos un conocimiento por medio
de lo que nosotros podemos hacer. Entonces, por lo tanto, pasando a la siguiente diapositiva, por favor, María, yo les muestro algunas imágenes de actividades cognitivas. Que en este caso, a mí me gustaría preguntarles, y aquí es donde también haré una pausa para que ustedes me hagan preguntas. Y es, ¿qué consideran que es el ajedrez? ¿Y cómo se relaciona con las habilidades cognitivas? Porque aquí lo que podemos ver, que está inmerso el ajedrez, pero no solo como una enseñanza o como un juego, sino lo vemos como parte de las artes, como lo vemos en la portada del libro El 8, o como lo vemos en las películas, como es en Harry Potter, o incluso en series televisivas, como es Doctor House. Pero me gustaría que ustedes me preguntaran, o ustedes reflexionaran, ¿qué, qué es para ustedes eso? ¿O qué les representa dentro de esa imagen? En este momento hago una pausa para atender dudas y preguntas. Hola, buenas tardes, Néstor. Buenas tardes, María, Alberto. Pues bueno, hay un comentario interesante por parte de la Jos Hernández. Dice, buena tarde a todos. Varios estudios sobre neurociencia plantean que el aprendizaje se puede dar de la misma manera en todas las etapas de la vida y que todas las personas tienen las mismas capacidades para aprender, ejercitando de este modo varias funciones del cerebro. La pregunta es, ¿cuál es tu opinión con respecto a este planteamiento? Por ahora es una de las preguntas más directas, Alberto. Damos el espacio para tu respuesta. Ok, el desarrollo con las neurociencias. Realmente he estado inmerso dentro de este medio donde las habilidades cognitivas sí tienen mucha relación con el constructivismo, pero evidentemente también lo han tenido con las neurociencias. Últimamente esto lo hemos podido ver desde finales del siglo XX, principios del XXI, es decir, estamos hablando hace no más de 30 años, donde surge el auge de esa corriente de la neurocientífica. Y, y mi postura es de que efectivamente no estamos cerrados a que el conocimiento o que las ideas se pueden desarrollar en algún momento en específico. De hecho, Piaget lo menciona en su teoría de los estadios, que él plantea un modelo donde las personas pueden desarrollar diversas habilidades cognitivas o un diverso pensamiento sobre la cognición, pero que este no está delimitado o no está asegurado a que todo esto ocurra de esa manera, sino que puede ocurrir en otros momentos. Por ejemplo, abordando un poco más este tema, en la primera etapa, la etapa preoperacional, donde el pensamiento cognitivo de la persona es sobre lo que percibe, sobre lo que es tangible para esa persona, que según esta teoría debería abarcar hasta los 4 años. Pero hay personas que tienen 5 o 6 años y aún siguen con las características de esta etapa. Y muchos otros autores dirían, no, esto no es posible, esto ya debería ser otra etapa, o ya debería estar en otro momento. Entonces, desde ese planteamiento de que nos dice Piaget de que el conocimiento no está centrado a un momento o lugar determinado, también las neurociencias lo han tomado. Entonces, mi postura es de que tanto las neurociencias como el pensamiento de desarrollo de habilidades cognitivas están muy ligados y se encuentran un poco conectados dentro de esa perspectiva. Evidentemente hay situaciones donde las neurociencias y las habilidades cognitivas que se ven desde el constructivismo tienen discrepancias y tienen una seria un distanciamiento entre ellas. Espero haber podido resolver esa pregunta. Tenemos otro comentario por parte de Alma Lilia Joyner Vázquez. Dice, el ser humano posee una memoria en el ADN
que puede reproducir y que es parte de las inteligencias que puede desarrollar y que comúnmente se cree que es mera inteligencia porque conoce mucho, pero en realidad guarda memorias ancestrales. Por otro lado, Ale Custodio ha respondido a algunas de tus preguntas sobre las habilidades. Ella responde comunicación, Alma Lilia Joyner, para mí la creación literaria. Tania Báez Rivas, sí, la danza. Por ahora, los comentarios destacados, Alberto. Hay un último de Delia Itzel, dice, el ajedrez es un universo en sí mismo. Sí. De hecho, voy a englobar, si me lo permiten, estos 4 comentarios. Y de hecho, es como lo mencionaba hace un momento del desarrollo de las habilidades cognitivas. Que es un momento, es un proceso que no tiene un momento como tal, ni un lugar, sino esto es espontáneo. Y puede partir desde la actividad que nosotros pensemos, como lo dice la danza, la creación literaria, el ajedrez como deporte o como arte. Y evidentemente, al mostrar esas ideas, nosotros mismos podemos encontrar esas habilidades como la memoria, como el pensamiento lógico, el pensamiento abstracto, un pensamiento secuenciado incluso. Y es lo que muchas veces reflejo en diversas situaciones. Y en esta diapositiva, el ejemplo es muy singular. ¿Cuál es? De que el ajedrez en este caso no es algo que esté englobado solo a un determinado grupo de personas. Si ustedes lo observan, con un poco más de detenimiento, podemos ver que las personas que aparecen en cada una de las fotografías que se ven, o incluso en el libro, tienen una situación totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ninguna persona es igual, o la percepción de alguna persona no es la misma. Por ejemplo, les voy a mencionar a grandes rasgos dos fotos que acabo de esa diapositiva para poder continuar. La primera es el libro El 8. Este libro de Catherine, ahorita no me acuerdo bien, Catherine Neville, perdón, es una novela de misterio realmente, en la cual sí van alrededor del ajedrez, pero no como juego o como deporte, sino sobre un misterio, sobre una búsqueda y el encontrar algo que les proporcione poder a las personas. Y el otro ejemplo lo podemos ver en la segunda imagen de una serie conocida como Doctor House, que en realidad el ajedrez no es lo importante aquí, sino tratar de salvar a las personas es lo importante en la serie. Ese capítulo en específico habla sobre un campeón de ajedrez, pero solamente ha causado el impacto sobre esa situación. Y que evidentemente podemos observar otras ideas y hacia otro público que va determinado. Continuando con esto, pasando a la siguiente diapositiva, por favor, María. Me gustaría comentarles qué es el ajedrez. Pues bueno, el ajedrez es un deporte, disciplina, que ha existido hace más de 3 milenios y que proviene de la India, cuyo origen es el chaturanga. Y que partiendo de estas ideas, o de estos cambios que han surgido a lo largo de los 3 milenios y todas sus variaciones, podemos encontrar que se ha consolidado de maneras diferentes los aspectos de la sociedad, generando paradigmas, generando ideas, generando un estigma sobre que es un juego de eruditos o sabios, que eso lo vamos a abordar más adelante. O que incluso se compone de un tablero de 64 casillas, que son 32 claras y 32 oscuras. Que claramente se juega entre 2 personas, con 16 piezas cada uno, que consiste en un rey, una dama, 2 alfiles, 2 caballos, 2 torres y 8 peones, con un significado particular cada uno, que evidentemente ha sido cambiante a lo largo de la historia, y que tiene como objetivo evitar que el rey del bando contrario se mueva, generando
lo que se llama jaque mate, que quiere decir el rey ha muerto. Y es uno de los pocos deportes que son integradores. ¿En qué sentido? En que aquí no puede haber distinción, o no debe haber distinción, si es una persona adulta, hombre, con una mujer, o un niño contra un adulto de la tercera edad, o una persona con alguna debilidad, ya sea visual o de movimiento, con una persona que tiene todas sus capacidades, que no tiene estas debilidades. Por lo tanto, si me ayudas, María, en la siguiente diapositiva, les pregunto, ¿qué relación tiene el ajedrez con las habilidades cognitivas? Y esto también me gustaría que ustedes lo respondieran en la siguiente en los comentarios. Yo lo que les puedo decir es de que ambas procesan información y que claramente el proceso cognitivo que hablamos desde el inicio, que donde procesamos la información, generamos procesos mentales, que lo llevamos a una apropiación y luego a una reflexión, nos va a ayudar a generar habilidades. Y por lo tanto, al generar habilidades, nos ayuda a la construcción de esquemas. Pero estos esquemas no solo se quedan dentro de lo que es el ajedrez como tal, o para un escenario como tal, sino que aquí aparece uno de los elementos que más importancia le doy dentro de esta relación, y es plantear un aprendizaje multidisciplinar, donde nosotros, a partir del juego del ajedrez, nos estaremos desarrollando para hablar dentro de lo social, dentro de lo personal, y esto lo podemos ver como algo educativo. Y partiendo de eso, en la siguiente diapositiva, por favor, María, podemos verlo dentro de las dimensiones del ajedrez educativo, donde todo lo que les he comentado anteriormente lo podemos ver dentro de la dimensión cognitiva del ajedrez. Pero claramente no es la única que existe. Aquí podemos verlo también dentro de lo emocional, donde nosotros podemos expresar lo que sentimos como un arte. Y muchas veces podemos ver el aspecto estético dentro del aspecto emocional del ajedrez. También podemos ver el aspecto psicológico, cómo nuestra psique, cómo nuestra estabilidad de ese tipo se va a estar desenvolviendo dentro del ajedrez. Y no solo como un juego, como una disciplina, sino como algo que nos va a ayudar a estabilizar o incluso a afrontar situaciones problemáticas. Asimismo, esta disciplina no es algo de una persona, o que solo se queda en el aprendizaje para una persona, sino de manera personal, y también está dicho, el aspecto social es algo importante dentro del ajedrez. ¿Por qué? Porque dentro del ajedrez puedes conocer a mucha gente, e incluso identificar aspectos de las otras dimensiones. Donde yo, persona que juego ajedrez, puedo ver que la otra persona también puede tener algunos conocimientos, que puede modificar mis esquemas, que me puede hacer sentir de alguna manera, o que me puede hacer actuar de alguna forma. Y por lo tanto, también encontramos ahí las personales, las cuales son propias de cada uno y son íntegramente subjetivas. ¿Por qué? Porque el pensamiento que yo tengo no puede ser el que esté en cada uno de ustedes. Porque ustedes pueden decir, bueno, el ajedrez es una herramienta que nos puede ayudar para el desarrollo cognitivo. Pero también existen diversos juegos que ustedes pueden decir, bueno, tienen esa validez. Y evidentemente si lo partimos desde ese proceso de desarrollo cognitivo y lo conjuntamos con las teorías pedagógicas, comenzamos a ver que todo esto comienza a tener una relación y que muchas cosas que particularmente pueden ser aparentemente sin chiste o sin ideas, pueden tener una intención como la podemos ver en este esquema. En la siguiente diapositiva, por favor, María, podemos ver algunos ejemplos de las habilidades que se desarrollan por medio del ajedrez, los cuales
en cada una de las dimensiones podemos encontrar lo que decíamos como objetivo de lo cognitivo, que es la reflexión sobre la reflexión, es decir, la metacognición. En ella podemos encontrar esa reflexión sobre lo que nosotros sabemos y permitiéndonos encontrar en qué esquemas o qué esquemas tenemos que mejorar o qué debemos desarrollar aún más. Asimismo, generamos un pensamiento lógico, el cual nos va a ayudar a buscar escenarios reales que nos van a ayudar a generar algo llamado autoconocimiento. Un conocimiento propio que nos va a decir límites o nos va a indicar qué tanto podemos avanzar en una situación. Aunado a esto, también encontramos las emocionales, donde podemos encontrar la conciencia de un grupo. Es decir, como lo mencionaba, que esto se desarrolla mucho con lo social, que ahorita también voy a abordar, que claramente nosotros no trabajamos para uno mismo, sino trabajamos para un contexto. Trabajamos para desarrollar una serie de conocimientos que apoyen nuestras necesidades e intereses. Pero esas necesidades e intereses no solo nos abordan o solo las usamos para nosotros mismos, sino que también influyen dentro de otras situaciones o también intervienen con el desarrollo de otras personas. También podemos verlo en relaciones intrapersonales, donde nosotros vamos a estar pudiendo adquirir un desarrollo frente a otras personas y nos va a permitir expresarnos como somos, saber decir cómo nos sentimos y podemos encontrar muchos elementos del carácter emocional ahí. Y por ende, también está el sentido de la alegría y con eso encontramos en el sentido del logro, donde nosotros podemos haber cumplido un objetivo. Quizás no en el juego, quizás no en la competencia, pero sí para nosotros mismos. Y por lo tanto, también va muy de la mano con lo psicológico, que aparece el concepto, uno de los conceptos que más me ha llamado la atención en los últimos tiempos, que es la resiliencia, que básicamente muchas personas han abordado y que podemos delimitarla como la confrontación ante la adversidad. Es decir, cómo nosotros nos vamos a reponer de una situación difícil. Por ejemplo, muchas veces lo vemos en el duelo. Perdimos a alguien que es importante o algo que es importante para nosotros y nosotros mismos a partir de la práctica del ajedrez muchas veces buscamos que confrontemos esa situación por medio de un esquema, de un desarrollo cognitivo y que a partir de ello podamos encontrar pasos para seguir y cómo superar esa situación. Por lo tanto, también aunado a ello, podemos encontrar lo que es la aceptación del error. Porque es muy fácil saber cuando hemos acertado, pero no lo es fácil cuando nos equivocamos o decimos algo erróneo. Y aquí, mediante la práctica, una de las habilidades que se desarrolla es esa, que nosotros mismos seamos conscientes para desarrollar que alternativas cuando nos equivocamos y por ende se ve la atención. Los momentos donde nosotros tenemos que estar más concentrados sobre algún escenario o momento en específico. Continuando, podemos encontrar también lo social, que es lo que les mencionaba hace un momento, que se va muy ligado a lo emocional. Sobre ello podemos encontrar la reflexión. Muchas veces sobre las situaciones que nosotros estemos realizando, tenemos que comenzar a pensar sobre ellas. Y cómo nos van a ayudar con las otras personas. Y cómo las vamos a trabajar nosotros. También para ello viene la autoestima, donde ya comenzamos a ver una imagen de nosotros mismos. Cómo nosotros mismos nos vemos hacia los demás. ¿Qué valor nos otorgamos? ¿O qué idea nos desarrollamos? Y por ende, también encontramos la empatía. El cómo se siente el otro. Cómo lo involucramos desde nuestro pensamiento. Cómo nuestros esquemas podemos desarrollarlos de una manera que esa persona se vea involucrada o que nosotros sintamos lo que esa persona siente. Y ya en el carácter personal, ya una vez que hemos entendido muchas situaciones de este tipo,
podemos encontrar la toma de decisiones. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? O cómo podemos nosotros desarrollar un sí o un no en una situación. Y por lo tanto, también podemos ver la autogestión. Ese pensamiento donde nosotros vamos a poner nuestros límites, nuestras ideas, y ahí claramente podemos encontrar otra vez lo que es el sentido del logro. Porque ahí podemos encontrar lo que son los objetivos personales, particulares de cada uno de nosotros. Y esto evidentemente se presenta en cada uno de ustedes. Porque si yo les preguntara a ustedes cuál es su meta o cuáles son sus metas a corto, mediano y largo plazo, cada uno me dará respuestas singulares y diferentes. Pueden coincidir, pero nunca serán las mismas, porque cada uno va por su propia idea. Y entonces, partiendo de esta idea, en la siguiente diapositiva, por favor, María, podemos encontrar algo que se llama, que es una pregunta que yo les hago a ustedes, que me gustaría que también me respondieran. Ustedes lo denominarían con todo esto que les estoy comentando como ajedrez educativo o ajedrez cognitivo. Mediante toda la explicación y con todo lo que he estado llevando de este tema, les puedo decir que el ajedrez generado mediante una corriente pedagógica, como lo es el constructivismo y las inteligencias múltiples, en conjunto con lo que es la enseñanza y el aprendizaje, más allá de los procesos cognitivos, nos van dando una idea sobre lo que es el ajedrez educativo. Y esto, dentro de esa idea, nos implica que lo que nos importa aquí no es que aprendan a jugar o que sean los próximos grandes jugadores del medio ajedrecístico, sino que tengan un aprendizaje que les ayude a ser mejores personas, mejores estudiantes y que sean un pulso integrador, es decir, multidisciplinar, generando la metacognición para seguir así mediante los procesos o esquemas que adquieran una profundidad más amplia, que nos permitan a nosotros como personas desarrollarnos de manera óptima dentro de las cinco dimensiones que les acabo de mencionar. Y para ello, yo les comento que dentro de estos referentes podemos encontrarlo con más amplitud lo que es España, dentro de todas las escuelas del ajedrez educativo, aunque en Latinoamérica también lo encontramos en Cuba, que es con el Instituto Superior Latinoamericano de Ajedrez, el ISLA, que en ambos casos tienen una situación en común, y que es que no les importa el ajedrez como un deporte como tal de competencia, sino lo que quieren es desarrollar personas que puedan aplicar los conceptos para su vida diaria y dentro de los conceptos de la vida cotidiana que le llama cada uno, dentro de los aspectos escolares, académicos, laborales y personales de cada uno de nosotros. Y por ello, encontramos muchas veces que cuando vemos esta clase de ideas, llegamos a vernos un paradigma, que los vamos a abordar los más importantes en la siguiente diapositiva. Que si me haces favor, Mario, por favor. ¿Qué paradigmas podemos encontrar? Era lo que mencionaba cuando les hice la pregunta de qué es el ajedrez. Pues que muchas veces la primera idea es que el ajedrez es solo para sabios o eruditos. Y que también es solo bueno para las matemáticas. Asimismo, que nos hace más inteligentes y que las personas que lo practican son igual y tienen excelente memoria. Y yo les preguntaría, ¿ustedes están de acuerdo con estos paradigmas y por qué? Y es donde aquí yo les quiero mostrar un par de fotos que me gustaría que ustedes en los comentarios me dijeran qué es lo que pueden percibir. Si me ayudas, María, a la siguiente diapositiva. Estas dos fotos que se han tomado en diferentes lugares de pilares. Uno, una ciberescuela en sector de policía. Otro, un Pilares del norte de la Ciudad de México. ¿Qué podemos ver ahí? Yo, de manera particular, yo lo que les comento es
que lo que puedo ver es un conjunto de personas diferentes. Yo no veo una persona que se vea inteligente. Yo no veo una persona que esté siendo más sabia que otra. Yo veo un grupo de niños. Yo veo un grupo de policías que están queriendo practicar el ajedrez. Veo personas que están dialogando. O personas que están intercambiando ideas. O incluso que estén pasando un rato agradable. Pero ustedes, ¿qué es lo que observan? ¿Qué es lo que pueden percibir en esas fotografías? Y conjunto a ello, quiero que me digan si esas fotografías mantienen ese paradigma que les acabo de comentar o les hace ver otra situación, otra idea. Les dejaré por un momento, unos segundos esta imagen antes de cambiar a la siguiente diapositiva. Sería muy bueno que quienes nos ven puedan comentar qué es lo que les da esta imagen, qué impresión, qué les genera. Así es. Y Mau en breve estará leyendo sus participaciones. Es más, me gustaría inclusive, si ustedes han vivido ya alguna experiencia respecto al ajedrez en su Pilares o Brigada. Así es. Muchas gracias, María. Listo, así, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Hay algunos comentarios ya en Facebook, Beto, a esta pregunta, esta inquietud que les generamos. Y es que algunos nos dicen, por ejemplo, Juan Carlos Vera Zamudio, dice que ve en las imágenes que el ajedrez se desarrolla en forma lúdica. Alma Lilia Joiner Vázquez dice que las habilidades cognitivas son un abanico de posibilidades, de oportunidades para desarrollar y que todos poseen y pueden intercambiar con los demás, y tan válidos los conocimientos adquiridos y aquellos menos sofisticados que se discriminan como bajos talentos. ¿Son los dos comentarios? ¿Beto? Sí, estoy aquí, estoy escuchando. De hecho, me parecen muy acertadas, la verdad. Son ideas que realmente muchas veces podemos encontrarnos y que no solamente están ligadas a un simple escenario, a un simple momento en el cual nosotros podemos estar viéndolo. Porque cada persona y el conocimiento que estas personas tienen es válido y claramente siempre nos pueden ayudar para desarrollar procesos que nos ayuden a mejorar nuestros esquemas, a desarrollar la cognición y sobre todo a desenvolvernos dentro de algún entorno. Y para ello, en la siguiente diapositiva, por favor, les quiero aumentar los alcances del ajedrez educativo. Y dentro de esto abordamos 4 elementos que pueden identificar que son las 5 dimensiones. En el primero podemos ver que la dimensión cognitiva o de habilidades cognitivas tiene como alcance el desarrollo de la cognición y de la metacognición, es decir, del pensamiento sobre alguna información y sobre el pensamiento del pensamiento. Ese es el alcance que esta tiene, donde nosotros podemos definir hasta dónde podemos profundizar o queremos profundizar. En lo social, podemos encontrarlo entre el trato entre iguales y superiores, no solamente como algo que nosotros estamos viendo para nosotros, sino algo que podemos desarrollar en grupos, perdón, en momentos determinados, sino en cualquier situación, momento, podemos tener ese trato con las personas que están dentro con nosotros y que están apoyándonos para el desarrollo de algún conocimiento. En lo psicológico, el desarrollo de una estabilidad de ese carácter, donde nosotros mismos podemos encontrar qué es lo que nos va a afectar, qué es lo que nos va a beneficiar y cómo vamos a afrontar diversas situaciones donde nuestra psique se ve afectada o pueda ser afectada. Y por último, en las habilidades personales y emocionales,
que en este caso podemos unificarlas, podemos encontrar lo que son las relaciones inter e intrapersonales, es decir, con los otros y con nosotros mismos, donde nosotros vamos a poder aprender de ellos, pero también nosotros vamos a poder aprender de nosotros, generando claramente un control de las emociones y del cómo nos sentimos en diversas situaciones, pudiendo afrontar conocimientos que nos puedan generar alguna desestabilidad y poderlo superar sin tanto problema. Por lo tanto, todas estas son totalmente dependientes una de la otra. No, no hay ninguna dimensión que trabaje por su cuenta. Todas estas dimensiones nos ayudan a generar un aprendizaje educativo que nos puede ayudar en otros enfoques, no solamente como lo vemos en el ajedrez, sino nos puede ayudar para la solución de la vida diaria, que podemos pensarlo como una variante de ajedrez, una serie de toma de decisiones, o que podemos ver como si fuera una jugada, un paso de lo que estamos haciendo, o podemos ver un equipo como un conjunto de piezas de ajedrez para saber qué acciones va a hacer cada uno, o simplemente ver una posición como un plan para que nosotros podamos salir adelante, para nuestras metas personales. Por lo tanto, en la siguiente diapositiva, por favor, les menciono mis conclusiones. La primera, que esta es una de las más importantes para mí. El ajedrez involucra un conocimiento más amplio que solo las habilidades cognitivas. Por lo tanto, esa sería mi respuesta frente a la pregunta que les hacía hace un rato, sobre si es ajedrez educativo o ajedrez cognitivo. Es decir, que no solo las habilidades cognitivas las podemos ver aquí. También, una segunda conclusión lo vemos en que el ajedrez educativo, tiene como prioridad la formación de habilidades educativas, no el conocimiento del juego. Es decir, que si una persona quiere aprender el ajedrez educativo, lo que menos importa en este momento es de que sean los grandes jugadores, sino que puedan aprender habilidades que les van a ser útiles para su vida diaria. Por lo tanto, uno de los planteamientos más útiles para esta situación del aprendizaje del ajedrez es la gamificación, que muchas veces puede ser llegado a confundir con el aprendizaje basado en juegos, pero que tiene como diferencia en que los juegos que se están desarrollando por medio de la gamificación son para atender situaciones muy específicas y que claramente pueden ser difíciles de abordar con otros elementos. Claro, está el aprendizaje basado en juegos que también puede ser apoyado con estas ideas. Que también, otra conclusión, que lo vamos a la 4, es que es fácil que se confunda la intención deportiva con la educativa. Es decir, que para el desarrollo de estas habilidades de carácter cognitivo, emocional, psicológico, social y personal, tienen una frontera muy corta o nula frente a lo que buscas para ser un jugador de alta competencia, que muchas veces es lo que se desarrolla en muchos lados donde dicen practicar el ajedrez educativo o el ajedrez con intenciones cognitivas. Y por ende, muchas veces se pierde toda esta esencia de lo que es el ajedrez educativo. Entonces, en la siguiente conclusión que aporta la idea sobre la anterior, es de que todas las habilidades funcionan para una construcción personal y educativa. Es decir, cuando nosotros aprendemos algo dentro de estas 5 dimensiones, o a partir de estas 5 dimensiones, nosotros podemos encontrar que la construcción personal también la vamos a ir mejorando a partir de estas habilidades. ¿Para qué? Para que nosotros, por medio de ideas, por medio de esquemas, por medio de situaciones, podamos encontrar que ese conocimiento que estamos desarrollando podamos usarlo para más de un escenario. Por ende, claramente puedo decirles que cualquier persona puede jugar al ajedrez. No está estigmatizado o no tiene un paradigma como los que les mencioné anteriormente.
Todo mundo puede hacerlo. Todo mundo puede practicarlo. Y con la intención que ésta desee. Si lo quiere hacer como un arte, como un deporte o una intención educativa, cualquier persona puede hacerlo. Y sobre todo, hay una lección que aprendí de alguien muy importante, que es por favor, si me ayudas con la siguiente diapositiva, es una frase de Lorena García, una pedagoga sudamericana que tuve oportunidad de conocer en una conferencia. Y dice, el ajedrez no es la panacea de la educación. Es decir, muchos podrán percibir o ver que las estrategias de esta que se les mencionó sobre los alcances, sobre lo que es el ajedrez educativo, sobre lo que implica practicar el ajedrez educativo es una mejora educativa que claramente puede ayudarles en muchos escenarios y que puede ser muy fácil de decir que eso puede ser algo que puede revolucionar. Puede ser que revolucione, pero no lo es todo. Eso es la panacea. La panacea no es que exista una receta perfecta que nos va a ayudar a ser siempre exitosos. El ajedrez solo es un elemento que nos va a ayudar a hacerlo, porque claramente el ajedrez por sí solo no puede hacer muchas cosas, sino infiere mucho las estrategias, las ideas, los conocimientos que tenga la persona y hacia dónde quiera guiar toda esta situación como lo podemos ver en la imagen. Muchas veces podemos encontrarnos muchas personas con diversos conocimientos, pero no siempre esos conocimientos nos van a ayudar siempre para mejorar, sino tenemos que ser sabios con esta situación y cómo desembocarla. Por lo tanto, podemos decir que no es la panacea, sino que es solo un elemento más. Y por mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias, Beto. Agradecemos un montón a los compañeros que se han mantenido en la transmisión. Varios respondieron algunas de las preguntas que realizaste. Y bueno, es interesante este planteamiento que tú nos haces respecto al ajedrez, sobre todo bajo el enfoque educativo. Y yo solo los invitaría, compañeros, a que vayan escribiendo sus preguntas. Ya veo varias preguntas, varias reacciones, entonces ese sería un buen momento para que se puedan preguntarle a Beto. Inclusive sería algo interesante que ustedes nos platiquen la experiencia que han tenido con el ajedrez en esta rama educativa y no en la rama deportiva que Beto nos decía, ¿no? O incluso si quieren en la deportiva, pues también, ustedes platiquen en la rama que quieran. Y pues te estaría leyendo ahora, Beto, algunas de las reacciones que ya hemos encontrado. Claro que sí. Tenemos, por ejemplo, una compañera que se llama Klein Pupe, nos dice, las nuevas formas de adquirir conocimiento a través de medios electrónicos, ¿hay alguna pérdida en las habilidades cognitivas? A través de los medios cognitivos, te leo otra de Mar Monteflor. ¿Cómo ayudar a encontrar su objetivo a una persona que tiene varios talentos que le impide tener el foco sobre un objetivo? Ok, vamos a abordar estas dos preguntas primeramente, porque sí, sí nos da para mucho material. Primero, habilidades cognitivas y habilidades digitales. Yo de manera particular puedo decirles que cuando manejamos habilidades, sobre todo para un conocimiento como el ajedrez, matemáticas o algún otro conocimiento o idea que nosotros planteemos, tenemos que tener clara una metodología, un proceso a seguir, una serie de pasos o ideas que nosotros podemos desarrollar, porque evidentemente si algo no está bien planificado o algo no tiene una intencionalidad, ahí es donde podemos perder las habilidades cognitivas, porque podemos estar diciendo cualquier cosa. Un ejemplo, un escenario ficticio donde yo esté dando clases de historia en línea y yo les diga a mis alumnos, por medio, hoy vamos a ver el Imperio Persa a partir del ajedrez. Y decimos, que ¿qué había en el Imperio Persa? Pues había elefantes, había un Shah, que era el emperador. ¿Y cómo lo trasladamos? Entonces, al momento de esa comparación,
si lo hacemos con una intención de decir, no, pues solo se desarrolla porque uno mandaba y otro era una situación similar al caballo en el ajedrez, pues ahí ya comenzamos a perder el sentido cognitivo, porque ahora ya no estamos diciendo algo más puntual o algo que estimule una idea, sino solo estamos diciendo algo que quizás podamos haber encontrado en algún momento en una revista, en un artículo o algo. Pero claramente el proceso de información dentro de la habilidad cognitiva nos va a implicar que comencemos a pensar en todo momento y sobre todo la reflexión sea vista dentro de ese proceso. Y la segunda pregunta, ¿me la repites cuál era, María, por favor? Claro, Beto. Mira, la compañera Mar Montemayor nos decía cómo ayudar a encontrar su objetivo a una persona que tiene varios talentos que le impiden tener el foco sobre un objetivo. Y más adelante a esa mención, sobre todo, ella creo que presenta un poco el caso de los niños que pudieran tener déficit de atención. Ok, esa situación ahí nos ayuda un poco, nos ayuda mucho lo que es Howard Gardner, que nos menciona algo muy singular dentro de su teoría de las inteligencias múltiples. Y es de que una persona no solo tiene un sistema o una inteligencia desarrollada, puede tener algunas más. Por ejemplo, en algunos casos existen test de carácter psicológico que, apoyados con esa teoría, nos arrojan que alguna persona puede tener tanto un pensamiento kinésico, una inteligencia kinésica y una inteligencia musical. Al obtener esa información de qué tipo de inteligencias tienen desarrolladas, nosotros ya tenemos un material por donde movernos. Y ahí es donde influye mucho el proceso de la persona que está siendo un agente de guía, que es el caso del educador o del docente o la persona que está en el Pilares, pueda diseñar o pueda planear actividades que incorporen estas inteligencias de las personas que se encuentran en esa situación con una intencionalidad de generarles un aprendizaje. Y que este aprendizaje les sea de carácter subjetivo y que lo puedan interiorizar, que puedan mejorarlo dentro de sus propias ideas. Claramente no es un proceso fácil, porque sé evidentemente que hay muchos escenarios donde estas personas que tienen varias inteligencias pueden enfocarlo con diferentes percepciones, pero es ahí donde las estrategias y las habilidades que nosotros como personas que estamos siendo guías dentro de este proceso de la zona de desarrollo próximo y el andamiaje, que les mencionaba con Vygotsky, nos van a ayudar para hacer todo este proceso. Espero haber podido resolver las dos preguntas. Muy bien, pues creo que ya no hay preguntas, Beto. Déjame ver, Mau, ¿tú tienes alguna pregunta que se nos haya pasado? Hay un último comentario de Alma Lilia Joyner Vázquez. Dice muy interesante, aunque yo no sé jugar ajedrez, se plantea como las habilidades y destrezas del ser humano se diversifican y abre un panorama muy alentador en la educación, utilizando lo que tú nos has mencionado, y nos queda un muy buen sabor de boca con tu excelente exposición. Por ahora creo que son los comentarios destacados. Y pues sin más, no sé, algo más que haya que agregar, María o Beto. Justo en este momento, Juan Carlos Vera nos está mencionando como pregunta, ¿el ajedrez es formativo y también deportivo? No sé si quisieras así hacer una... Me gustaría. De hecho, partiendo desde lo que mencioné en un trabajo de investigación, que pueden consultar como un título. Déjenles, denme un momento para comentarles el título completo, que se llama El aprendizaje significativo del ajedrez en alumnos de educación primaria. El aprendizaje significativo del ajedrez en alumnos de educación primaria mediante estrategias didácticas del instructor,
claramente este es un proceso, una tesis, presento que el ajedrez se puede ver desde una intención tripartita. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser trabajado como un deporte, como una disciplina formativa desde la perspectiva educativa y una percepción artística o personal. Claramente esto no está ya delimitado a que solamente nos va a ayudar para uno u otro aspecto. Y si lo vemos desde lo que mencionaba en la presentación, con lo que es el ajedrez educativo, vemos que les comenté que la frontera entre el ajedrez deportivo y el ajedrez educativo es muy corta, muy fácil de transgredir. Entonces, en este caso, partiendo de esos elementos y de esa idea que viene en esa tesis, puedo mencionar que es ambas, que no solo es una, que se puede hacer desde las dos, siempre y cuando se siga una metodología y un proceso que tenga el carácter pedagógico, como lo vemos en las corrientes que les mencioné, en la corriente que les mencioné, y que puede ser enfocado desde diferentes percepciones o desde diferentes teorías que nos han mostrado muchos autores y que existe un universo de ello. Por lo tanto, atendiendo a esa pregunta como tal, haciéndola en síntesis, el ajedrez puede ser tanto formativo como educativo. Ok, pues no sé, Beto, si quisieras dar algunas palabras finales. Sí, bueno, esto ya no tiene mucho que ver con la presentación, sino un agradecimiento a ti, María, a Mauricio, a Néstor, a todo el equipo que nos ha estado apoyando para que todo esto se hiciera posible y también a toda la población que nos está observando en este momento. Me gustaría agradecerles mucho. Realmente sus comentarios y todas las preguntas, les agradezco su tiempo y evidentemente me tomaré el tiempo para leerlos y responderles también. Bueno, pues entonces les agradeceríamos un montón a todos, a todas por ver este webinar. Yo aprovecharía estos minutos para recordarles que este webinar se está desarrollando un poco en el contexto de la pandemia. Y aunque ya ha cambiado un poco el semáforo de color, lo que queríamos en un primer momento era acercarnos a dialogar sobre qué estaba pasando y donde este proceso de incertidumbre nos daba muchas posibilidades de discutir y de hablar sobre temas educativos que nos parecían relevantes. Entonces, a partir del 20 de mayo han sucedido estos eventos que han tenido la siguiente narrativa. Hemos hablado del placer de leer en estos tiempos y hablábamos de toda la experiencia que Rafa Mondragón toma con la lectura, junto con Néstor haciendo comunidad y Rafael César, un poco hablando de qué significa esto de la lectura, que no sea un acto utilitario. También tuvimos webinar que hablaron de innovación educativa y qué significaba, y distintos autores de libros, compañeros que se dedican a desarrollar aplicaciones, nos contaban qué es esto de la innovación educativa para ellos y desde su experiencia. En el tercer webinar hablábamos sobre los cambios educativos y qué se avecinaba después de este proceso, que aunque es incierto y poco a poco nos vamos cambiando a una normalidad, creo que nos dejan muchas posibilidades de cambiar a nivel educativo. Entonces, en la penúltima tuvimos al participante Hugo Casanova Cardiel, doctor y director del ISUE UNAM, y él nos contaba también de su perspectiva de desde dónde y qué problemas le veía la educación de forma estructural. Y bueno, y finalmente teníamos esto con Emiliana y la asociación Atentamente, con el trabajo de habilidades emocionales a partir de la respiración. Nos hablaban de la neuroplasticidad y su correlación directa con las habilidades cognitivas. Entonces, en este diálogo que tuvimos en estos pocos minutos, pues bueno, les queremos agradecer por seguir toda esta narrativa, todo esto que se nos abre, este campo educativo que nos va a dar posibilidades de generar nuevas propuestas de atención a la gente, y pues los estaremos esperando en el siguiente webinar. Entonces, cualquier comentario, Beto estará respondiendo y estaremos bien pendientes y les publicaremos las ligas del resto de los webinars en los comentarios de esta transmisión. Agradecemos por su tiempo y con esto terminaríamos.
Claro que sí, muchas gracias.